Nos acompaña la abogada Ivonne Vega. Ella es asesora de la Intendencia de Control de Concentraciones de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Ella nos presentará en esta mañana los efectos laborales resultados de una operación de concentración. Abogada, por favor, si nos acompaña. Buenos días. Como dijo la compañera, mi nombre es Ivonne Vega. Yo trabajo en la Intendencia de Control de Concentraciones Económicas y yo les voy a hablar un poco de cómo se dieron los condicionamientos en el tema de la fusión entre las dos empresas cerveceras, entre Ambev y SABMiller, y cómo la superintendencia impuso algunas condiciones de orden estructural y de orden conductual para esta fusión entre estas dos grandes empresas. Pero mi principal tema es cómo afecta laboralmente esta fusión al tema y qué condicionamientos se dieron en este proceso de fusión que fue autorizado de manera subordinada al cumplimiento de condicionamientos a la empresa Ambev. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado, a través de la Comisión de Resolución de Primera Instancia, resolvió el 6 de mayo del 2016 subordinar la operación de concentración económica entre Ambev y SABMiller al cumplimiento de condiciones de orden estructural y conductual, como les había dicho. El artículo 21 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado establece que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado podrá autorizar, denegar o autorizar la operación de concentración económica de conformidad a lo establecido en la sección 4 del capítulo 2 de la ley, que se refiere a la autorización por parte de la superintendencia, más bien dicho, el proceso que tienen que seguir las empresas que deseen fusionarse, concentrarse. Hay un procedimiento que tiene que llevarse a cabo y que es la superintendencia que conoce y que después autoriza o deniega o condiciona estas operaciones de concentración económica. Las condiciones pueden referirse al comportamiento de la estructura de los operadores económicos involucrados. En este artículo 21 hay un tema que es importante anotar, que se determina que una operación de concentración económica en los términos de la ley, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado ponderará en algunos casos el grado de participación de los trabajadores en el capital social. En la exposición que me antecedió, el viceministro habló del artículo 105.1 sobre la normativa secundaria que tendría que hacer o elaborar el Ministerio de Trabajo o emitir el Ministerio de Trabajo para que se pueda viabilizar este tema de cómo pueden los trabajadores acceder a la participación de los trabajadores en el capital social de la empresa. Ya. Previamente, antes de revisar cuáles fueron los condicionamientos impuestos en favor de los trabajadores, yo creo que ayer igual ya el economista Cedeño les habló sobre las condiciones impuestas por la Comisión de Resolución de Primera Instancia a este proceso, pero les voy a volver a hacer un recuerdo sobre estas condiciones impuestas. La primera es la desinversión total de la planta de producción de otros activos y canal de distribución de la compañía cervecera Ambev Ecuador. Segundo, la venta de las marcas Dorada, Senda Dorada, Biel y Maltín. Tercero, licencia para el uso y explotación de la marca Brahman y para la producción y distribución y comercialización de cerveza de dicha marca en el Ecuador. Cuarto, el uso de la red de comercialización de Dinadeg S.A.
El 5, límite en el valor a invertir en la publicidad en las marcas Pilsener, Club, Budweiser, BAT 66 y Pony Malta. La 6 tiene que ver con el espacio de los refrigeradores para la comercialización de cervezas artesanales y bebidas artesanales y no alcohólicas de operadores de la economía popular y solidaria. 5, la suscripción del compromiso de competencia Hold Separe. 8, proceso de implementación por parte de Ambev de una plataforma e-commerce para la comercialización de cervezas artesanales. El 9, este es el que nos interesa, ponderación de la participación de los trabajadores en el capital social del operador económico resultante de la concentración, plazas de trabajo y estabilidad laboral. Nos interesa aquí por la exposición. 10 sería el acceso al proceso de embotellado, a los diseños de la botella, sistema de distribución, capacitación y promoción de los productores artesanales y 11 exclusividades. La condición número 9, que se refiere a la ponderación de la participación de los trabajadores en el capital social del operador económico resultante de la concentración, plazas de trabajo y estabilidad laboral, tiene 3 subcondiciones. La primera subcondición dice, en cumplimiento del artículo 21 de la ley, del reglamento a la ley orgánica de regulación del poder de control de mercado, se supone que los trabajadores de las empresas que componen el modelo de negocio cervecero interviniente en la presente concentración tendrán una participación de al menos el 5% del capital social concentrado, independientemente de la participación de los trabajadores que eventualmente existiera en la actualidad en dicho capital social. Del 100% que podría tener esta empresa Ambev Ecuador, podrían tener el 5% los trabajadores en este capital accionario. Yo más luego les podré indicar cómo podría ser ese 5%. La segunda condición es que el operador económico concentrado mantendrá el mismo número de plazas de trabajo que actualmente existen, excluyendo los cargos gerenciales y de confianza, y la subcondición 3 es que se garantizan los derechos adquiridos de los trabajadores. Ya. Esta es la condición 9.1 que ya les leí. Para eso, para acceder a este 5% podrían haber 2 formas. La primera, que se entregue previo acuerdo al trabajador y del patrono todo o parte de las utilidades que le corresponde al trabajador podrían ser canceladas en acciones de la empresa. Y la segunda es que la compañía propietaria Miller o propietaria, en este caso ya es propietaria Ambev, propietaria del 95.6% de la totalidad de las acciones de Cervecería Nacional, ofrecerá en venta a los trabajadores la posibilidad de comprar hasta el 5% del total de las acciones de propiedad de acuerdo a los mecanismos y transferencias y condiciones dispuestas por las autoridades ecuatorianas. O sea, para acceder al 5% podrían tener 2 posibilidades, que las acciones se las entreguen vía, que más bien dicho, que las utilidades se entreguen vía acciones, o la segunda, que tengan el dinero suficiente para poder comprar estas acciones. El artículo 105.1 que justamente expuso el señor viceministro de Trabajo, es que previo acuerdo del trabajador y del patrono, todo o parte de las utilidades que le corresponden al trabajador podrán ser canceladas en acciones de la empresa a que presten sus servicios siempre que tal empresa se encuentre registrada en la bolsa de valores y cumplan con el protocolo para el cumplimiento de ética empresarial definida por el Estado y los requisitos previstos en el Reglamento de Código de la Producción, Comercio e Inversiones. Nosotros como superintendencia hemos enviado varias comunicaciones al Ministerio de Trabajo a fin de que emitan esa normativa secundaria para que se pueda viabilizar el pago de acciones
a través, más bien dicho, el pago de utilidades con acciones de la empresa. Sin embargo, hasta la presente fecha no hemos tenido respuesta porque el Ministerio no dispone de esa normativa. La segunda opción nos da el artículo 129 del Reglamento de la Estructura de Desarrollo Productivo de Inversión, que establece para el cumplimiento de los objetivos de democratización señalados en el artículo 59 del Código sectorial, en este caso del Código de la Producción, aprobará los lineamientos específicos para que los procesos de apertura de capital a favor de los trabajadores y ciudadanos que puedan llevarse a cabo en las empresas privadas y de economía mixta. También nosotros como superintendencia, hemos mantenido reuniones y hemos mandado varias comunicaciones a la Junta de Política Monetaria y Financiera para que emita estos lineamientos. Sin embargo, hasta la presente fecha no hemos tenido respuesta. La empresa nos ha propuesto una tercera opción para que este 5% puedan acceder los trabajadores, pero hasta el momento no podemos todavía difundir cuál es esta tercera opción hasta que estas dos entidades, tanto la Junta de Política Monetaria y Financiera como el Ministerio de Trabajo, emitan los lineamientos o normativa secundaria o nos digan que no van a poder hacer este tema. En todo caso, estamos a la espera y para poder viabilizar esta condición número 9, que es la de democratización del capital social en favor de los trabajadores. En el documento que nos emitió, compromiso que nos emitió el operador económico, se daría por cumplida la condición cuando, una vez que una de las siguientes circunstancias se da. La primera, que ya les dije, se emita la normativa secundaria que viabilice esta transferencia de utilidades, inclusive si el total de las acciones por los trabajadores no llegaran a cumplir el 5% del total de las acciones de propiedad del operador económico concentrado. En el caso de que no exista ningún plazo expresamente señalado por las autoridades en la normativa secundaria, a los 5 años de lanzada la oferta, inclusive si el total de acciones compradas por los trabajadores no llegara al 5% del total de acciones de propiedad del operador económico concentrado. Entonces, se daría por cumplida esta condición si es que, primerito, se emite los lineamientos y también por parte de las autoridades. O segundo, si a los 5 años no se llegara a concretar la venta, se daría por concluida esta acción. De todas maneras, el operador, como les había dicho, nos ha propuesto que una opción más, que como todavía la superintendencia no ha autorizado esa propuesta, no les podría informar. La segunda subcondición, que es la que se refiere a que el operador económico mantenga el mismo número de ofertas o de puestos de trabajo que existen el momento que se dio la fusión entre estos dos operadores económicos. El 10 de octubre se produjo el proceso de concentración entre estos dos operadores económicos, entonces ellos tienen un año que cumplir que no haya despidos intempestivos y que se mantenga, o si hay despidos intempestivos, como hemos hablado con el Ministerio de Trabajo, se les reconozca todas las indemnizaciones establecidas tanto en Código de Trabajo como en otras normativas. Entonces, si el momento que se dio el proceso de fusión y se perfeccionó este proceso de fusión fue el 10 de octubre, hasta si hay 1,000 trabajadores o 2,000 trabajadores, se debe mantener el mismo número de plazas de trabajo hasta el 10 de octubre del 2017. Entonces, si 1,000 había en el 2016, debería haber 1,000 en el 2017. Esa es la condición dada en la subcondición 2.
Y la tercera es que se garanticen los derechos adquiridos por los trabajadores. Esta subcondición 3 se dará por cumplida en cuanto a la obligación. No tiene tiempo, pero sin embargo, por los derechos, por lo establecido en el Código de Trabajo y en la Constitución, los derechos de los trabajadores deben ser siempre garantizados. Entonces, en cuanto a esta obligación de garantizar los derechos adquiridos por ser una norma contenida en la Constitución y otras normas vigentes en el Ecuador, es de carácter indefinido y siempre y cuando se mantenga vigente la norma y se cumplirá tal y cual establece la ley. Estas tres subcondiciones son las que se refieren al tema de los trabajadores en las condiciones impuestas por la Comisión de Resolución de Primera Instancia. La superintendencia, si bien es cierto, en otras experiencias de otros países, cuando se han dado fusiones, no se han considerado estos temas de los trabajadores. Sin embargo, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado consideró que es sumamente importante que se respete y que se beneficie a los trabajadores cuando se den estos procesos de concentración económica. Muchas gracias. ¿Ya? Agradecemos a la abogada Ivonne Vega, asesora de la Intendencia de Control de Concentraciones, por su presentación.